Bienvenidos todos y todas a una nueva sesión de nuestro seminario. El día de hoy vamos a abordar el tema de Henry Fayol y su libro Administración Industrial y General. Como ustedes saben, inicialmente hacemos un reconocimiento del autor y de su contexto. Jules Henry Fayol nace en 1841 y muere en 1925. Ingeniero y teórico de la administración de empresas, nació en Estambul, de familia acomodada, por lo cual estudió en las mejores universidades de la ciudad. Se graduó como ingeniero civil a los 19 años en 1860, vinculándose a la Coventry for Chawang, empresa minera y metalúrgica. Analizó el desarrollo y consecuencias de la revolución industrial. A los 25 años fue nombrado gerente general, teniendo gran valía por el aprendizaje in situ en dicha empresa. A raíz de su participación y éxito en eventos académicos, se consagró como un hombre influyente en el mundo de la ciencia administrativa, de la gestión o de la gerencia. Sus aportes en el campo del pensamiento administrativo, su método y su doctrina son notables. Varios de sus postulados se encuentran bien desarrollados en su obra, que fue publicada en 1916. Obra que es editada inicialmente en francés. Fue influenciado por la teoría de Frederick Taylor en el terreno de la necesidad de la organización científica del trabajo. Dicha influencia surgió en la segunda etapa de la revolución industrial. Asimismo, desarrolló todo un modelo administrativo de gran rigor para su época, basado en una metodología positivista que se enfocaba en la observación de las operaciones, realizando experimentos fácticos, capitalizando experiencias para extraer y definir posturas sobre el análisis de la empresa, su cuerpo social y material. Su aporte más importante ha sido el libro fruto de su esfuerzo durante una década, ya que en el campo de la dirección de empresas inició el reconocimiento de las 4 operaciones administrativas según su definición: la previsión, la organización, el mando o dirección, la coordinación y el control, en su obra ícono, Administración Industrial y General. La citada obra fue traducida al inglés en 1930, sin tener mucha repercusión hasta su segunda traducción en 1949. Para ese momento, Fayol ya había fallecido a causa de su avanzada edad. Murió el 19 de noviembre de 1925 en París. Poco antes de morir, publicó una importante y polémica obra, La incapacidad industrial del Estado, en 1921, en donde defendió los postulados de la libre empresa frente a la intervención del Estado en la vida económica. Los aportes teóricos de su obra son muy significativos para la administración, gestión o gerencia, ya que son los aplicados desde el siglo XIX, marcando un antes y un después en la forma de abordar el actuar en la dinámica de las empresas, con un modelo de enfoque o teoría, siendo precursor de la sistematización y documentación. En la primera parte de esta obra, al hacer una introducción, definía 5 posibles capítulos, ya que surge de una conferencia que dictó en un congreso internacional de ingeniería, y colocaba como 2 elementos centrales o iniciales la necesidad y la posibilidad de la enseñanza de la administración, teniendo en cuenta esos principios que él definiría posteriormente y sus elementos constitutivos. La tercera y cuarta parte nunca fueron publicadas, pero vale la pena tener en cuenta el corpus de la obra en general. Por esto, en alguna medida, podemos hacer una reseña general de esa obra, y en alguna medida es lo que vamos a desarrollar durante la presente sesión. Definía la administración como el conjunto de operaciones. Recuerden ustedes que, al ser ingeniero, está matizado por la parte cuantitativa y la definición de tareas en operaciones. Por eso lo hace desde el punto de vista de esa palabra, operación, que realizan las empresas y que pueden dividirse generalmente en las siguientes. Al definir las operaciones, define todo el cuerpo funcional
que en algún momento ha sido matizado con el paso del tiempo durante el último siglo por otro tipo de términos, pero que de fondo vienen a ser esas mismas operaciones. Al definirlas, las define las técnicas, aquellas que se encargan de la producción, la fabricación o transformación. Fíjense ustedes que en este momento, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, lo más importante era lo fáctico, lo experiencial por una parte, pero también lo aplicado, y tenía que ver con la transformación de productos tangibles. Ya el concepto de servicio se desarrolla a partir de 1950s y 60s, pero aquí las técnicas son las más importantes. Y encontramos las comerciales, las que tienen que ver con la compra, venta y permuta. Las financieras, por supuesto, las que se encargaban de la administración y búsqueda de capital. Las de seguridad, las que tienen que ver con la protección, tanto de los bienes de la empresa como de las personas que hacen parte de la empresa. Este concepto de las de seguridad ha perdido cierta fuerza dentro de las áreas funcionales, pero se ha convertido en parte elemental, sustancial de la parte financiera, ¿sí? Y de la defensa, por supuesto, de los intereses de las compañías. Y encontramos una de las más importantes a nivel norteamericano, que son las contables, las que tienen que dar cuenta del resultado de las transacciones económicas en que incurren las empresas. Es donde vemos como producto final los balances, el estado de ganancias y pérdidas, los flujos de caja, los inventarios, los registros contables, etc. Y, muy a mi pesar, dentro de su texto aparecen las administrativas. A mi juicio, en orden epistemológico deberían haber sido consideradas primero las administrativas, es decir, las que son y definen el norte de la organización, en tanto se convierten en el soporte estructural del funcionamiento de la compañía o de la empresa o de la organización. Pero el señor Fayol lo enuncia en este orden. Esas administrativas son la previsión, la organización, el mando. En algunos libros el mando está traducido como la dirección, el control y por supuesto la coordinación. Esos elementos que él enunciaba en la parte introductoria del libro parten de la base de la consolidación de todo un proceso por la visión de ingeniero que tiene. Fíjense que algunos le adjudican a la verdadera paternidad, ¿sí?, de las teorías, enfoques o modelos administrativos, pero él era un ingeniero y muy enfocado en los procesos que se vivían en ese entonces. Al definir la previsión, la organización, el mando, la coordinación y control como esos elementos constitutivos, lo hace en un orden, ¿sí?, in-out, es decir, desde el ingreso de los insumos y la participación de los hombres en el mundo del trabajo hasta llegar finalmente al control, de que se encarga en alguna medida la previsión, ¿sí? ¿Y cómo se hace esa previsión? Pues también tiene definido, ¿sí?, este elemento sustancial de la administración en su etapa contemporánea. ¿Qué es previsión? Calcular el porvenir y prepararlo. Con el tiempo, hoy se nos hace ver como algo tendencial y de gran importancia la prospectiva, pero fíjense que estaba prevista desde el siglo XIX en este volumen, en este libro, calcular el porvenir y prepararlo. Francisco Mojica Sastoque hace una excelente teorización sobre la prospectiva del día de hoy, con la definición, decíamos en su momento, de futuribles, de actores y escenarios y elementos estadísticos para el día de hoy. Por supuesto, los tiempos han cambiado, pero la persona que definió primero ese elemento sustancial del proceso fue el señor Fayol. Para esto, en alguna medida, él retomó un elemento de neta ingeniería, más allá de la ingeniería civil combinada con la ingeniería metalúrgica, ¿sí?, que es el programa de acción.
donde se tienen en cuenta los recursos de la empresa. Esa palabra recurso tiene mucha fuerza en este momento porque el hombre inclusive también es considerado como un recurso más. No ocurre lo propio el día de hoy cuando se habla del desarrollo del talento humano, sino era considerado un recurso más. Donde están los recursos, ¿sí?, la parte física, pero también la parte intelectual y la parte operacional, ¿sí?, de la empresa, y por supuesto los elementos constitutivos de los productos que empiezan a ser desarrollados posteriormente en producción en línea o en producción secuencial, con precedentes por supuesto para llegar a productos finales. Dentro de ese programa de acción encontramos las operaciones en curso y las posibilidades futuras. Si bien es cierto, en su etapa introductoria del estudio de la ciencia de la administración, el señor Taylor trabajó mucho lo de las operaciones, ¿sí?, con sus experimentos de tiempos y movimientos. Pues por supuesto que aquí hay un elemento fundamental que ingresa, ¿sí?, a la documentación y sistematización del análisis de la empresa, que por una parte son los recursos, esas operaciones que analizó en su momento el señor Taylor, pero adicionalmente las posibilidades futuras. Las posibilidades futuras es la fabricación, ¿sí?, o elaboración abstracta de escenarios de posibilidades futuras o de desarrollos de esos procesos de producción, comercialización, etcétera, etcétera. En segunda instancia encontramos la dirección, lo que él denominó literalmente en el francés como el mando. Esto del mando surge del lenguaje que se utilizaba en la ingeniería militar de ese entonces. Recuerden ustedes que la ingeniería militar es la que construyó todas las superestructuras del mundo, es decir, los ingenieros militares crearon carreteras, puentes, escuelas y toda la infraestructura de los sectores públicos de todos los países o de todos los estados-naciones de ese entonces. La ingeniería civil surge por la orientación que da la Segunda Guerra Mundial al uso de los ejércitos, que es dedicarlos en alguna medida a la defensa de la soberanía y al cubrimiento, en alguna medida, de funciones netamente transnacionales y que tienen que ver con la guerra. Al abandonar el campo de la construcción y de la ingeniería civil, entonces surgen unos civiles, ¿sí?, vale la pena caer en cuenta de eso, que empiezan a desarrollar una ingeniería en términos funcionales igual, ¿sí?, a la que hacía la ingeniería militar en su momento. Entonces, por eso, una vez constituido el cuerpo social, se trata es de que funcione en las mejores condiciones. Y el reconocimiento del cuerpo social se da desde la perspectiva también desde lo militar, por eso vamos a encontrar mucho la palabra mando, ¿sí?, dentro de todo el desarrollo del cuerpo societario, si lo analizáramos en su momento. Por eso también en algún momento se le llama una escuela de jefes, sin que se hubiese enunciado totalmente, ¿sí?, el modelo o el enfoque en alguna medida constructivista y funcional del señor Max Weber, o estructuralista en su momento. Se define que en alguna medida puede ser una escuela de jefes. Y dice, el jefe encargado de una dirección debe. Entonces son unos planteamientos en cierta medida de recomendación sobre algunos eventos que él observó directamente en las líneas de producción. Dadas el número de personas, o el número de personal, o el número de funcionarios, el número de operadores, se hacía cierto reconocimiento al personal. Como eran tan pocos, se podía conocer el personal. Hoy en día es muy complejo porque las corporaciones son excesivamente grandes, las divisiones son excesivamente grandes, a veces son matriciales, a veces son estándares, etcétera, etcétera. Entonces es muy complejo. Pero en su momento decía que ese jefe encargado de la dirección debería conocer el personal y redundantemente respecto a la teoría que analizamos en etapa anterior, coincidía con el señor Taylor cuando hablaba de la eliminación de los incapaces. Es increíble, pero pues en alguna medida de la influencia del pensamiento
taylorista aquí se nota, a pesar de que pues algunos consideran que son contemporáneos. Si bien es cierto, el señor Taylor determinó, ¿sí?, que tocaba construir doctrinas de la ciencia, pues aquí hay una coincidencia que lo lleva a uno a pensar de que está matizado por la contemporaneidad. La eliminación de los incapaces es el reconocimiento de que hay gente que no es apta para ejercer determinadas labores. Y eso pues en alguna medida en procesos netamente de factoría, de taller o de pequeñas empresas de tipo industrial, agroindustrial, es vigente. Cuando la persona no sirve para llevar a efecto determinadas tareas, pues definitivamente tiene que abandonar la empresa. En tercera instancia, pues por supuesto conocer los convenios, es decir, los acuerdos a que se lleguen socialmente, ¿sí?, deben ser respetados. Posteriormente eso con el tiempo toma otro nombre, es definición de la política gerencial o políticas administrativas, políticas comerciales, políticas de producción, políticas de logística, políticas de facturación, etcétera. Se les reconoce como política, sin que sea necesariamente normativamente reconocido, normativamente estructurado, pues en alguna medida eso consiste en conocer los convenios y en alguna medida respetarlos. Pero hay otros elementos sustanciales, ¿sí?, en algún momento paternalistas, pero en algún momento diseñadores de cultura, como son el buen ejemplo. Nada mejor que poder exigir cuando se da un buen ejemplo sobre determinada situación, ¿sí? Cuando un gerente puede exigir cuando se ha convertido en un ejemplo o en un ícono respecto a algo. Es muy complejo en la situación actual, ¿sí?, tratar de ignorar este elemento sustancial de esos deberes, entre comillas, que debe tener todo gerente o jefe en alguna medida. Uno que es un poco molesto, pero en el cual coincide también con Taylor, es el de realizar inspecciones. Por eso se fortalece en alguna medida ese elemento de tener inspectores, en las líneas de producción. Personas que revisan de que se cumplan los estándares que fueron definidos en algún momento por Taylor y que hace un reconocimiento a quienes pueden en alguna medida cumplir sus labores en una forma estándar. Entonces en ese sentido es muy pero muy importante. Dos, algo que es muy importante pero que día a día se ha ido perdiendo, es reunirse con sus colaboradores y colocarlos al tanto de las situaciones que vive la empresa y por supuesto de los objetivos. Ya con el tiempo, cuando lleguemos a trabajar el tema de la gerencia estratégica, veremos cómo se va matizando todo esto, pasando por la planeación estratégica, teniendo en cuenta las tasas o los indicadores administrativos en alguna medida. Y uno fundamental que a veces nos daña el corpus societario y el ambiente laboral, es en no fijarse en detalles mínimos o en detalles que no tengan realmente valía respecto a la gerencia, ¿sí? En esto hay ejemplos sustantivos, ¿sí?, de desviación de la gerencia general el día de hoy cuando es reemplazada por la microgerencia, es decir, cuando el gerente quiere saber absolutamente todo lo que ocurre en la organización, y resulta que las organizaciones del día de hoy son muy grandes y no permiten tener ese enfoque minimalista sobre elementos que a veces no son importantes tanto a nivel de estrategia, ni a nivel de cultura, ni a nivel de estructura. Y por supuesto uno fundamental en las relaciones de tipo laboral, industrial o de personal es el generar un buen ambiente. Estos elementos de los cuales dice él que el jefe encargado tiene que, como deber, son fundamentales a los días de hoy. No hay en alguna medida una empresa que tenga mejor orientación cuando se genera un buen ambiente. A veces se pueden hacer definiciones teóricas y a veces se pueden hacer definiciones de intervención en las organizaciones, pero matizadas por un mal ambiente, pues no tiene sentido. Por ejemplo, hablar de valores a veces se pierde en cierta medida el enfoque
cuando realmente no hay buen ambiente. Por ejemplo, hablar del respeto, cuando no hay un buen ambiente, por supuesto no hay un respeto y por supuesto esto genera en alguna medida disfuncionalidades. Acá hay un elemento fundamental, es que sin que se les diga áreas funcionales surgen de in situ, de hecho, las áreas funcionales. Ahí el autor nunca lo enuncia como las áreas funcionales. Ya con el desarrollo del corpus teórico, del estatuto epistemológico de la administración, sí se retoma ese elemento de las áreas funcionales. Pero poco a poco se llegó a eso después de los años 70, a inicios de los años 80, cuando se habla de las áreas funcionales. Aun cuando, si miráramos en su momento, esas operaciones pueden ser reconocidas como tales, con excepción de las operaciones que tienen que ver con la seguridad. En tercera instancia encontramos la coordinación, que se define prácticamente con una palabra o clave, que sería la armonía. ¿Qué es la coordinación? En esto después vamos a ver el matiz que toma en algunas organizaciones esa palabra. La coordinación es introducir armonía en la empresa con el fin de facilitar el funcionamiento y el éxito. ¿Y cómo se demuestra el éxito en ese entonces? Con el aumento de las unidades producidas. Recuerden ustedes que en este entonces el éxito de la empresa se define por la productividad, y la productividad está asociada al aumento del número de unidades producidas con el costo que se consideraba costo cero o costo inicial. Es decir, si aumentan los costos y aumentan las unidades producidas, pues a veces no tiene como mucho sentido, pero si se bajaban los costos, se consideraba que se estaba maximizando los beneficios, las utilidades, la rentabilidad y por supuesto la distribución para los socios, accionistas o inversionistas. Y en la instancia final encontramos en ese proceso el control. Simplemente que consiste en verificar que todo ocurría conforme a lo que se había establecido previamente. Y ahí vuelve a retomar los puntos de vista o la perspectiva con la cual se podría hacer ese análisis del control. Aquí me apropié de la palabra administrativo y la coloqué en primera instancia, retomando todo el pensamiento del señor Fayol. Lo administrativo, el punto de vista administrativo, el punto de vista comercial, el punto de vista técnico, el punto de vista financiero, el punto de vista de seguridad y por supuesto el punto de vista contable. Recuerden ustedes que la contabilidad en alguna medida mide el éxito, ¿sí?, que se tiene tanto en lo técnico, en lo comercial, en lo financiero y en lo de seguridad. Pero adicionalmente, en esa gran perspectiva, pues la administración está en la parte superior. Ese programa de acción es caracterizado por el señor Fayol en su momento. Dice que debe conservar una unidad. Y aquí se anticipa, por supuesto, a otros modelos. Por ejemplo, la unidad de mando, la unidad de dirección. En algún momento, en otras teorías, modelos o enfoques, encontramos la unidad de objetivos. Es decir, que los objetivos particulares correspondan en sumatoria al objetivo general. Definido cuando en la etapa de lo que hoy llamamos planeación. Entonces el surgimiento de esta teoría da origen a una serie de eventos administrativos que se van a desarrollar teóricamente con otros autores posteriormente, en cronologías de pronto diferentes y en contextos diferentes, pero lo que se hace en su momento es matizar el nombre que tuvo en ese entonces, contemporizarlo con el contexto en el cual se desarrollan esos postulados o esos encuentros de esta ciencia, arte, técnica, profesión, oficio, etc. A esa unidad se une una continuidad en ese programa de acción. Aquí hay unas dudas respecto al término de flexibilidad que él enuncia claramente en el texto que ustedes tienen la oportunidad
de disfrutar en alguna medida en una síntesis literal. Pero en alguna medida esa flexibilidad está matizada también por los contextos. Hoy hablamos de alternativas secuenciales, ¿sí? Y búsqueda de precisión en procesos unitarios, ¿sí? Pues sí, señor, esa flexibilidad tenía sus bemoles en ese entonces y hoy tendrá otros, por supuesto. Cuando surgen problemas de caos, ¿sí? En términos administrativos, pues la flexibilidad para hacer pequeñas asociaciones con el contexto y determinar algunas decisiones que sean las más apropiadas para el desarrollo de la organización, ¿sí? De hecho, la toma de decisiones hoy está matizada por la búsqueda de cierta flexibilidad al buscar escenarios que en alguna medida no siempre son totalmente previstos, porque el entorno a veces cambia en una forma bruta. Recuerden ustedes la crisis que se vivió del COVID en el año 2020. Entonces toca tener en cuenta de que nada está totalmente previsto hasta tanto no se da sobre ese presente que permite definir en alguna medida cuál debe ser el actuar o cuál debe ser la toma de decisiones en ese contexto específico. Y busca cierta precisión también dentro de la incertidumbre en que se encuentran nuestras empresas. Esa precisión está dada por elementos constitutivos de procesos netamente fabriles, ¿sí? Porque fíjense ustedes, por ejemplo, en cuestiones de tipo financiero y que tengan que ver con inversión, por ejemplo, en moneda extranjera, nada es preciso. El ambiente, el contexto internacional, la geopolítica, la globalización, la intervención de los mercados externos, la intervención de los mercados internos, no permite que sea precisamente este el término a utilizar, es decir, la precisión. Tendremos que hacer en su momento un análisis del entorno económico, del entorno político, del entorno social, del entorno cultural, y sobre esa base construir escenarios que nos permitan ser más óptimos en la toma de decisiones. De todas maneras, la argumentación textual del señor Fayol para esa contemporaneidad, para esa temporalidad de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, pues es un gran aporte fundamental y nos puede ayudar para el caso de empresas que en alguna medida son pequeñas por una parte y que tienen algunos renglones de producción mínima y que por supuesto la pequeña y mediana empresa colombiana pues necesita esta asociación. Pero por otra parte, el señor logra definir el valor personal de las empresas en ese momento. ¿Y cuál es el valor del personal y por qué estaba matizado según él? ¿Sí? Estaba matizado precisamente por elementos fundamentales que tenían que ver con la producción, ¿sí? Y con la etapa que se estaba viviendo de industrialización en ese entonces. Por eso en alguna medida dice, a cada grupo de operaciones o función especial corresponde una capacidad especial, entre ellas tenemos. Y como lo principal era estar en la línea de producción, interviniendo insumos de peso, que contribuían a lograr productos dedicados al consumo masivo o al consumo industrial, pues lo importante inicialmente son las cualidades físicas, ¿sí? ¿Y de qué estaban representadas esas cualidades físicas? Se necesitaban operarios que tuviesen salud, vigor y ciertas habilidades respecto al objeto de trabajo. Recordemos, ¿sí? Y recordemos también la experiencia de sus labores cotidianas en estas compañías que se encargaban era en alguna medida de estructurar o de generar infraestructura para los diferentes países en ese entonces,
pero por supuesto teniendo en cuenta también de que habían otros renglones de la economía que tenían que ser satisfechos. ¿En términos de qué? De necesidades. Y aquí podemos matizar un poco la discusión con los elementos teóricos que ustedes conocen muy bien y que tienen que ver con el señor Abraham Maslow. En segunda instancia nos habla él de las cualidades intelectuales. Y en esto también se ha trabajado mucho en los últimos 20 años. ¿Sí? Y es la consideración, ¿sí?, de las aptitudes para comprender y aprender. Cuando uno ve las pruebas Saber Pro que se elaboran en Colombia, uno ve que lo que buscan es entender el fenómeno desde la perspectiva personal, pero que busca que los futuros egresados a corto plazo comprendan, aprendan y hagan juicio sobre determinados elementos constitutivos de las temáticas de sus carreras, y a la vez de que tengan vigor y agilidades intelectuales, empezando por cosas elementales que a veces se han perdido en algunos casos por la cultura que generan en alguna medida los dispositivos nuevos, las redes sociales, el uso del internet, la telemática, la robótica, la cuántica y todos estos elementos que deben ser revolucionarios para el conocimiento y para el aprendizaje, pero que a veces nos hacen olvidar que debemos generar una racionalización en torno al conocimiento para la construcción de nuevo conocimiento. A veces esto queda matizado por la cultura general, es decir, lo que se hace generalmente. Y qué bonito es, por ejemplo, tener acceso al conocimiento de fuente primaria, a diferencia de tenerlo de fuente secundaria. Cuando yo voy al texto, en el caso particular de nuestro seminario, y voy y reconozco al autor en su entorno, sé de su contexto y sé de qué fue lo que hizo, y sobre la base de eso verifico sus ideas en los textos hechos por él mismo, tengo una diferenciación respecto a la racionalización y creación y consolidación de conocimiento. ¿Por qué el autor hizo esa obra y en ese momento? A diferencia de cuando hago una consulta, coloco el título de lo que busco, en algún caso puede ser de un trabajo, y me sale en una sumatoria de diferentes homepages o páginas, tomo un pedazo de uno, tomo otro pedazo de otro pedazo de otro pedazo de otro, y aparentemente hago una construcción epistemológica que a veces no es coherente, que no es sistemática, que no está bien documentada y que en algún momento no es bien citada. Entonces, cuando hacemos este seminario, ¿qué es lo que pretendemos? Que haya la posibilidad de que la persona interiorice los conocimientos del autor, claro, que haga una interpretación, pero que sea propia y que no sea en alguna medida matizada por la interferencia o por la hermenéutica de terceros, que a veces es incoherente y que a veces no construye pensamiento porque es una sumatoria de pequeños segmentos de diferentes fuentes que a veces no acreditamos en su momento. Entonces, fíjense, hablando de las cualidades intelectuales y tratando de hacer una integración entre lo contemporáneo y lo que pretendía el autor en su momento. Pero también nos habla de cualidades morales, nos habla de la energía, de la firmeza, del valor para aceptar, de las responsabilidades, de la iniciativa, del sacrificio, del tacto, de la dignidad. Ya con un siglo después se desarrollan otras teorías que tienen que ver con este tema, que tienen que ver con la ética y con la moral, ¿sí?, que tienen que ver con la axiología y que tienen que ver con la ontología, que tienen que ver en algunos casos también con el empowerment, que es el reconocimiento también a cuando se tienen algunas cualidades, darle valía y agenciar el desarrollo de los individuos que tienen estas características.
Por ejemplo, cuando en axiología vemos los valores, entonces estamos haciendo un análisis a veces ético, a veces moral o a veces ético y moral, en una construcción que social, ¿sí? En una axiología, en estos casos, de peso para las empresas. Nos dice también que el gerente, gestor o administrador debe, dentro de ese grupo específico de gente comprometida, dentro de las operaciones o funciones especiales de la empresa, tener en cuenta la cultura general, es decir, nociones diversas que no son exclusivamente del dominio de la función ejercida. Es decir, cuestiones de cultura general, de qué pasa en el mundo, de qué pasa en la economía, en lo ambiental, en lo jurisdiccional, en lo estructural, en la política, en los negocios, más allá de la función específica de si yo estoy trabajando en finanzas, o de si yo estoy trabajando en la parte de seguridad, o si yo estoy trabajando en funciones netamente administrativas. Es decir, es el considerar también de que hay un ser integral que es fruto de la cultura en alguna medida, pero que también construye cultura, sobre la base de apropiación del contexto, ¿sí? De las revisiones desde el punto de vista ético y moral, que nos lleven en alguna medida a crecer como individuos, más allá de la profesión que ejercemos o del oficio que ejercemos y el área funcional en la cual nos encontremos. Y por supuesto, los conocimientos especiales, que en este caso serían los específicos, que serían reconociendo la función que llevamos a efecto, sea técnica, comercial, financiera, administrativa, contable o de seguridad en su momento. Esos conocimientos son muy, pero muy importantes, por supuesto. De ahí que en alguna medida algunos autores modernos lo colocan como competencias, aunque yo tengo una pequeña rencilla con el término competencia. Yo creo más en las habilidades personales que en las mismas competencias. Por ejemplo, alguien tendrá o va a adquirir habilidades de tipo comercial, con énfasis en marketing estratégico y específicamente en productos, bienes o servicios orientados hacia una capa de la población, ¿sí? Pero en alguna medida esos elementos que se convierten como especiales también van más allá del tránsito al cumplimiento de esa labor, ¿sí? Y convierten o matizan la organización como creadora de empleados, generando una cultura que puede ser de excelencia o de que puede ser de cultura media o de baja cultura en términos corporativos. Y uno que es fundamental para el desarrollo de nuestras últimas indagaciones en términos de la curva de experiencia, que él enuncia como experiencia, es decir, las cualidades, él define la experiencia como el conocimiento se deriva en este caso de la práctica de los negocios, pero que no es solo de la práctica de los negocios, sino que también es de la práctica de lo técnico, de lo comercial, de lo financiero y de lo administrativo, por supuesto, y del manejo del riesgo y las de seguridad. Cuando definió esas cualidades físicas, intelectuales, morales, cultura general, conocimientos especiales y experiencia, estaba todo esto matizado por una palabra que hoy sí reconoce mucho en la administración, gestión de personal, desarrollo de talento humano, que es el perfil de los empleados, de los ejecutivos, de los gerentes, de los ingenieros, ¿sí? O de la gente que ejerce determinadas labores en la compañía. ¿Sobre la base de qué? Pues de la construcción epistemológica que le dio él dentro de las operaciones. Define él en su momento: en todo género de empresas, la capacidad esencial de los agentes inferiores es la capacidad profesional característica de la empresa
Y la capacidad esencial de los altos jefes es la capacidad administrativa. Ahí se va dando una relación porcentual de que en la medida de que se asciende en la escala jerárquica, se pasa del operativo a la gerencia funcional o la gerencia intermedia, después la alta gerencia, en esa misma medida va aumentando proporcionalmente la necesidad de habilidades gerenciales o administrativas o de gestión. Y en la medida que se está en la base de esa cúspide de crecimiento en una empresa, en esa misma medida se tiene acceso a ¿qué? A una experiencia de orden netamente operativo, sea técnico, comercial, financiero, administrativo, contable o de seguridad. A veces ocurre que los operarios van ascendiendo por esa escala jerárquica como lo hizo el señor Taylor en su momento. Recuerden ustedes que él entra como obrero a su primera compañía hasta finalmente terminar en la última como gerente general, ascendiendo poco a poco por un conocimiento matizado por la empiria, la experiencia y el acceso a conocimientos especiales. ¿Sí? Si está usted en una gerencia intermedia o en una gerencia funcional en términos del uso del tiempo por una parte, pero de la necesidad de habilidades en ciertas perspectivas, tendrá que tener un conocimiento inicialmente funcional más o menos del 50% y uno gerencial del 50%, y en la medida que aumenta habrá una necesidad de un conocimiento más gerencial que operacional propiamente dicho. Él hace una tabla que ustedes pueden reconocer en el texto original en su momento. También define la importancia relativa de las capacidades del personal, de la función técnica, en el caso específico de esas compañías industriales en su momento. Y sin ser redundante dice, la capacidad principal del obrero es la capacidad técnica, es decir, la capacidad de esa operación. ¿A dónde? En la línea de producción, produciendo, transformando o dando valor agregado en términos fácticos. Y a medida que asciende en esa jerarquía, la capacidad administrativa aumenta. Es así que la capacidad principal del gerente, gestor o administrador es la capacidad administrativa. De sus indagaciones hace afirmaciones, no es solo hipotéticas, sino de tesis. Es decir, ahí ha habido en su momento una demostración empírica de que es la realidad. Al verificar las hojas de vida de los principales gerentes en ese entonces en Francia, el 97% de los gerentes generales que hacen parte del mando superior eran gente que tenía estudios en administración, en la Escuela Nacional de Administración de Francia. Entonces esa indagación demostrada por medio de encuestas directas en algún momento, in situ, demostró eso, por supuesto. Hizo la prueba en la gerencia intermedia, en la gerencia funcional, en la gerencia operativa y en labores accesorias y, por supuesto, en operarios. Fíjense ustedes que dice las capacidades comercial, financiera, de seguridad y de contabilidad alcanzan su máximo grado de importancia relativa en los agentes del quinto y sexto grado jerárquicos. Si tenemos en cuenta, ¿sí?, en alguna medida que cada grado es un grado de ascenso. Operario sería 1, enseguida supervisor, gerente operativo, gerente intermedio 4, subgerente y gerente. Podría llegar en algún momento una persona que tuviera sus inicios desde la base a la cúspide, por supuesto, pero necesitaría, por supuesto, una formación y una preparación para llegar a esos altos niveles. Esa era su propuesta en alguna medida, de que se podía aprender a gerenciar, a administrar
y hacer parte de los cuerpos de gestión de las compañías sobre la base de la preparación. Su doctrina está fundamentada, por supuesto, en eso. Significativa en algún momento a todo su trabajo fue precisamente el definir esos principios administrativos, esos 14 principios de los cuales ustedes han tenido conocimiento anteriormente y han trabajado en sus diferentes seminarios y en la etapa de fundamentación que han tenido. Hallazgos que en alguna medida no solo dependen de su documentación y sistematización y observación del objeto de estudio, sino que han sido también generados con siglos de anterioridad. Dentro de esos, por supuesto, encontramos la división del trabajo. Un atisbo a esto lo hace el señor Adam Smith con su libro de Historia de la riqueza de las naciones, donde hace un análisis de las ventajas comparativas, tanto relativas como absolutas, ¿sí? Y analiza el tema de la división del trabajo, partiendo de que de la especialización. En el texto de referencia del señor Smith nos hablaba de camisas, ¿sí? Dice que un país produce camisas a cierto nivel de producción por hora, pero hay otros que lo hacen en menos horas, entonces tienen una ventaja sobre la base de la especialización. Y es ahí, por supuesto, donde se empieza a hablar del uso eficiente del trabajo, no del tiempo, del trabajo en ese entonces. Por supuesto, es susceptible de aplicarse este principio a todas las áreas de la empresa. Hoy hablamos de áreas, fíjese, o de funciones de la empresa. En ese entonces recuerden que era de operaciones. Y encontramos uno que tiene que ver con la autoridad y la responsabilidad, que están relacionadas hoy y que se derivan de la posición y la autoridad personal emanada por el reconocimiento de su inteligencia, por su experiencia, por su moral y en alguna medida por esos elementos de los cuales se hablaba anteriormente de las calidades del personal. Elementos fundamentales, no solo dentro del desarrollo de esta ciencia técnica, arte, profesión, oficio, etcétera, sino dentro de los seres humanos, la disciplina, ¿sí? Aun cuando él utiliza algunos términos que no me gustan mucho, pero es la transcripción literal. Traducida la disciplina como el respeto a los acuerdos, es decir, el seguimiento a ciertos protocolos, cierta obediencia para lograr disciplina, la cual se requiere en algún momento para mejorar los niveles de productividad. Aunando a eso, por supuesto, la identidad corporativa emanada de los superiores. La disciplina es fundamental. Más allá de esta teoría, la disciplina construye personalidad, carácter y da como resultado, con todo respeto a mi juicio, éxito. Fíjense ustedes que a veces dentro del deporte, el mundo del deporte, se ve que las personas no tienen ventajas comparativas, ni relativas ni absolutas en determinado tema deportivo, pero el hecho de un entrenamiento disciplinado y el desarrollo de rutinas, de protocolos, hace que poco a poco, por aquello de la curva de experiencia, vaya adquiriendo altos niveles y estándares para la competencia en esos deportes. Por eso todos los deportistas, al adquirir esa disciplina en sus áreas deportivas específicas, después tienen éxito el día de hoy. Anteriormente, hablando de los años 60 y 70, nuestros deportistas no eran muy disciplinados, a veces llegaban por un azar a esos deportes y les iba muy bien. Esa falta de disciplina generó o ha generado que algunos de esos exitosos deportistas, inclusive de características mundiales muy importantes en su momento, pues tengan una vejez que no es la más próspera
Hoy en día, esa disciplina, ese trabajo todos los días, ¿sí?, ha permitido que los deportistas tengan mejores niveles de vida y que en alguna medida vayan a tener un mejor futuro para ellos y para sus familias. De hecho, una persona disciplinada sabe administrar el tiempo, sabe orientar su agenda, sabe caracterizar los problemas, sabe darle peso a sus actividades y actúa en consecuencia. Si bien es cierto, la disciplina hace parte de los principios administrativos, también debe ser parte de la vida cotidiana, no solo de los gerentes, administradores o gestores, sino de todos los seres humanos. Con una buena disciplina, fácilmente podremos obtener los objetivos que nos definamos en el debido momento. Por otra parte, uno fundamental, aquí hay que darle peso, es el principio de unidad de mando. Y la definición no debe ser muy larga, por supuesto, en el texto está más amplia, pero para que quede clara, en términos mnemotécnicos, cada empleado no debe recibir órdenes de más de un superior o jefe. Y les voy a contar en estos momentos una anécdota. Trabajaba yo en una compañía multinacional de refrigeración de América Latina, y era una compañía que fue creada, como quien dice, con las uñas en los años 50. El señor no tenía mucha ilustración en términos académicos, pero había convertido su empresa en una multinacional de refrigeración, proveía al mercado nacional de todos los repuestos de refrigeración industrial y pues tenía una buena posición en el mercado. El 95% de los productos orientados hacia la refrigeración industrial eran colocados por esta empresa en el mercado. Y pues se casó con una señora muy joven, ¿sí? Esta señora muy joven pues tiene sus propias necesidades en términos humanos. Él tenía un mensajero, entonces en alguna medida, para hacer corta la anécdota, él mandaba al mensajero a cumplir determinadas citas, reuniones y entregas al norte de la ciudad, estoy hablando de Bogotá, y ella a veces tenía necesidad del uso del mensajero, entre comillas, para otras actividades, y lo mandaba precisamente a la misma hora al sitio contrario donde lo había mandado el anterior el jefe o el gerente, generando por supuesto en el mensajero pues un desconcierto, por una parte por problemas de que pues nosotros no tenemos ni omnipresencia ni doble ubicuidad en el mundo, ¿sí? Estamos solo en un solo sitio. Entonces eso generó problemas para el mensajero en su momento, y ahí es cuando empiezan a medirse el poder que tienen dentro de la organización. Entonces no sabía si hacerle caso al jefe jerárquico, que sería este gerente del cual les hablo, o a la esposa del jefe, dado que se daba simultaneidad en la labor que le habían pedido realizar. ¿Qué pasa finalmente? Termina despedido. ¿Por qué? Porque por cumplirle a los dos no le cumplió a ninguno. Entonces, en ese sentido, debe quedar claro que en la línea de mando, hablando en términos militares, debe haber un solo jefe para cada subordinado, ¿sí? No se puede obedecer órdenes simultáneas, sobre todo en sitios contrarios, en el caso específico de la anécdota. Y se corta la anécdota, pero en su momento pues ustedes podrán entender. Pero por otra parte, a ese principio de la unidad de mando se une otro que también es claro, es la unidad de dirección. Y es que en cada grupo de actividades, con el mismo objetivo, debe tener un director, un jefe, ¿sí?,
un gestor, un gerente o un administrador. Y un plan se refiere a la organización del cuerpo directivo. ¿Sí? En este caso, Fayol no quiso decir que todas las decisiones deban tomarse en los niveles más altos de la empresa. Lo que quiso decir es que cada quien en alguna medida debe contribuir al objetivo general y por supuesto a los objetivos específicos corporativos de la empresa. Es decir, debe ser en algún momento escalar el objetivo particular, contribuir al desarrollo del objetivo general, sobre la base de que de su ubicación en términos jerárquicos, operacionales o funcionales en su momento. ¿Cuál es el objetivo de las operaciones comerciales? Colocar más productos en el mercado, por decir algo. Todo debe ir orientado ¿a qué? Pues a vender más, ¿no? A consolidar participación en el mercado, a fortalecer el market share en su momento. ¿Sobre la base de qué? De la definición de un target, ¿sí? ¿Para qué? Para el cumplimiento del objetivo que es colocar más productos en el mercado como función comercial. Eso hace que a su vez el objetivo general, que podría ser en algún momento el crecimiento de la organización en el 5% o el reconocimiento y posicionamiento de la organización en el mercado colombiano, también se cumpla, sin que necesariamente todo eso parta de los altos niveles de la empresa, de las subgerencias o de la gerencia general. Es decir, cada quien debe estar buscando ese objetivo general sobre la búsqueda también de los objetivos específicos de las áreas funcionales u operacionales en su momento. Y uno que es fundamental, pero que en filosofía hemos trabajado desde mucho tiempo atrás, inclusive desde el bachillerato, es de que muchos de nuestros teóricos, filósofos, especialmente los franceses y los alemanes, nos han hablado de la subordinación del interés individual al interés general. Es decir, prima más lo que beneficie a toda la organización que lo que beneficie los intereses individuales de las personas, de los departamentos, de las subgerencias, de las gerencias funcionales, etc. Eso es en términos generales, en esos 14 principios enunciados por Fayol. ¿Sí? Más adelante el señor, en su momento, el señor Weber, aclarará un poco, cuando él también hace una definición en términos de la administración pública que ustedes conocen muy bien. El caso específico de Jean-Jacques Rousseau lo retoma, pero también en algún momento es retomado en algunas obras de filósofos griegos, Sócrates y Platón específicamente, y más adelante Kant lo retoma nuevamente y por supuesto algunos politólogos de la contemporaneidad. Es decir, debe haber una subordinación del interés individual al interés general. Prima los intereses corporativos o los intereses de sus sectores o de áreas funcionales u operacionales o personas. Y encontramos, por supuesto, el principio de la remuneración, que en cierta medida se alimenta del experimento que hizo el señor Fayol sobre el aumento, bonificación o pacto salarial con el señor Smith, cuando le ofreció un estipendio mayor si aumentaba su productividad. Y la remuneración y los métodos de retribución deben ser justos y propiciar la máxima satisfacción para ambas partes. Cuando habla de ambas partes, habla tanto de la parte directiva como de la parte operacional en términos de productividad, pero también en lo comercial, ¿no? Esa justicia se da sobre la base del aumento salarial, y aquí reconocemos la remuneración a destajo que implementó en algún momento tanto el señor Fayol como el señor Taylor en sus diferentes experimentos fabriles. Y uno que también se ha prestado mucho para la epistemología
administrativa tenga algunas tensiones, es la centralización. Es decir, en alguna medida analiza el grado de autoridad que debe concentrarse para lograr mejores resultados finales. Aquí hay problemas porque después de la aprobación de la segunda enmienda en los Estados Unidos se dieron procesos de descentralización en los diferentes estados y estos a su vez en sus diferentes organizaciones públicas, y eso hizo que también surgieran organizaciones de tipo matricial y grandes multinacionales, y eso hizo que hubiese descentralización en las operaciones en otros países, etcétera, etcétera. En Colombia, por supuesto, también tuvo procesos de descentralización y hay escuelas que defienden el federalismo por una parte, pero la centralización por otro. Actualmente la Constitución de Política de Colombia prevé un ente centralizado, aun cuando hay regiones del país que preferirían que fuese federalizado. Y la Constitución también prevé en algunos artículos que aún no se han desarrollado desde 1991 de cierta respuesta a ese clamor de la federalización que tiene que ver con territorios regionales que tuviesen cierta, por una parte, autoridad administrativa totalmente descentralizada. En eso hay ciertas tensiones en términos de la gerencia pública. En el caso de la empresa privada ha sido un poco diferente, porque a veces se colocan gerentes regionales que siguen una política central y que actúan en consecuencia, a pesar de que no son considerados elementos contextuales o de cultura para este fin. Eso ha ocurrido también con las empresas transnacionales que tienen asiento en Colombia, especialmente las francesas, alemanas, inglesas y las mismas estadounidenses. Pero recuerden ustedes que de pronto no es un debate que haya terminado. En el caso específico de la centralización analizada por este autor, pues lo que se buscaba era concentrar por una parte el poder para que este poder garantizar el cumplimiento de lo detallado en ese proceso que definía él de la previsión. Una vez haya hecho la organización y se tenga el manto y se hagan los controles respectivos, cumplir con los objetivos. Entonces, de todas maneras, es una teoría organizada en términos funcionales, donde las funciones toman valía, pero por supuesto, previo reconocimiento de la autoridad y la jerarquía, y por supuesto, en los objetivos generales sobre los objetivos particulares. Y parece que fuese un poco repetitivo el término de la jerarquía, pero acá toma valía dos conceptos fundamentales. Por uno, la jerarquía, que es el lugar que ocupa estructuralmente o ese nivel que tiene el gerente en su momento respecto de una autoridad detentada no por el cargo en sí, sino por la legitimidad que tiene para ejercer ese cargo. Un ejemplo, para dirigir un departamento de marketing, pues lo mejor es que sea una persona experta en el tema, que inclusive haya realizado estudios de alta gerencia el día de hoy, porque no es bien visto por el corpus societario que en marketing esté precisamente una persona que no tiene las calidades para tal fin, es decir, que no sepa de distribución, que no sepa de cubrimiento de territorios, que no sepa de manejo de talento humano en distribución, que no sepa del manejo de logística, que no sepa del desarrollo de productos, de precios, de promoción y de distribución, ¿sí? Como por ejemplo colocar un abogado que sin el conocimiento lo haga o haga las veces de director o gerente de marketing. Entonces fíjense, la jerarquía va relacionada con la autoridad en algún momento, la cual está ligada también al término de legitimidad. Es una cadena, desde los rangos más altos hasta los más bajos, que en alguna medida, por supuesto, es susceptible de modificarse. Es decir, una persona en esa jerarquía puede ascender y tener competencias. Cuando hablo de competencia, ya estoy hablando es de jurisdicciones, no hablo de que compita, no,
Estoy hablando de competencias desde el punto de vista jurisdiccional, es decir, si el jefe de producción pasa a supervisión de producción, a sugerencia de producción, está ascendiendo y llega finalmente a gerente de producción, pues podría modificarse su participación dentro de esa jerarquía, por medio de que de la autoridad queda por una parte la experiencia, pero que hoy en día permite también la preparación o formación en determinados temas y en determinadas áreas. Pensando en un jefe de publicidad que no haya pasado por los conocimientos mínimos del manejo de medios, pues pierde esa autoridad y esa legitimidad. Por supuesto, no habría una jerarquía de autoridad, sino eso llevaría en alguna medida al caos, porque necesitaría un asesor para cumplir con sus funciones elementales en el manejo de medios y en el manejo de la publicidad de la compañía, por tomar algunos ejemplos. Y encontramos también el principio de orden. Fíjense que aquí hay cosas que parecen como redundantes en la vida real, pero que en la vida cotidiana a veces no tenemos en cuenta, y en lo cual quiero hacer énfasis. Y hace énfasis el autor. El orden implica cierta precedencia, cierta antecedencia y ciertos desarrollos de los procesos, ¿sí? Pero por supuesto también de ubicación de los elementos en los procesos. Y qué definición tan bonita, y ustedes la pueden buscar en el texto de la síntesis literal o del libro directamente. Dice, se divide en material y social. No me gusta la palabra utilizada cosa, pero él lo dice así: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Que fue magnificado inclusive por fábulas en la literatura norteamericana y latinoamericana de los años 70. ¿Sí? Y algunas definiciones de orden se dan sobre la base de eso. El orden es fundamental. Si ustedes van haciendo una webteca, dirán algunos, o una docuteca, dirán otros, en términos de manejo de información en la red o en la nube, dirán otros, en esa misma medida tendrán acceso a esa serie de documentos que en algún momento dado van a necesitar posteriormente para su ejercicio profesional. Nosotros hablábamos de biblioteca, hablábamos de centro de documentación en nuestro momento. Ya hoy en día han cambiado esas acepciones, pero no tiene que renunciarse al conocimiento anterior y a la creación sistemática y documentada sobre determinados temas, y si sé dónde está, fácilmente lo puedo utilizar. Pero asimismo ocurre con los instrumentos. Si tengo una labor operativa, vamos a pensar que soy jornalero y trabajo en la construcción, y un elemento fundamental para combinar la arena con el cemento es algo que se llama pala, y necesito combinar la arena con cemento para hacer una mezcla y pegar ladrillos. Si no sé dónde está la pala, pues estoy perdido, por un elemento que tiene que ver con el orden. Si necesito un archivo y no sé dónde está, voy a ser ineficiente, porque el hecho de tener que buscarlo me implica una pérdida de tiempo. Y recuerden que les decía en su momento que el tiempo es un recurso estratégico, y desafortunadamente para los seres humanos es finito. Es decir, la esperanza de vida hoy está en 78 años, cada día se amplía, pero de todas maneras es finito. Y por otra parte, pues encontramos dentro de esos principios uno que hace parte también, en alguna medida, de los elementos sustanciales a tener en cuenta en la economía general, en la macroeconomía, en la misma microeconomía, y que es el que tiene que ver con la equidad, ¿sí? Y utiliza términos bastante conocidos que vale la pena tener en cuenta. El administrador debe ser leal, o sea, ahí hay un valor, hay axiología, sin que se hable de los valores, de administración por valores. En su momento lo haremos. Y debe ser leal y respetuoso con el personal, demostrando cortesía
Y otra palabrita fundamental en el manejo de la equidad, de que no hay equidad sin justicia, y demostrar cortesía y justicia en el trato a sus empleados. Bueno, sin tener en cuenta para algunos elementos posteriores, por supuesto. Considerando, por supuesto, que dentro de los elementos constitutivos de esta teoría encontramos la estabilidad en el empleo. El día de hoy, las convulsiones del contexto hacen que no haya mucha estabilidad en el empleo. La contratación de los años 60, 70, inclusive 80 y también 90 se daba por contratos a término indefinido. Hoy, por labor contratada o por proyectos o por ODS o órdenes de servicios. Cada día la seguridad social está más abandonada en términos de la perspectiva laboral y entre otras cosas también porque las empresas tratan de bajar costos en esas relaciones sociales de producción que implican las relaciones laborales. Pero hay elementos fundamentales en la estabilidad en el empleo a días de hoy. ¿Por qué? Fayol señaló los principios y costos que significan los cambios de personal. No es lo mismo contratar a una persona que tiene la experiencia y que ha estado en el cargo durante mucho tiempo, a contratar a una persona, volverla a capacitar, sobre todo en temas que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología, la robótica, la cibernética, la cuántica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque en alguna medida es ineficiencia, ¿sí?, en el manejo de la administración, por una parte de la nómina, pero también por otra parte de la productividad. Y ese manejo ineficiente tiene costos no solo de tipo transaccional, sino de tipo contable y hace las operaciones y procesos más costosos, evitando tener acceso a mejores utilidades, a mayor rentabilidad, etcétera, etcétera. También dependiendo en algún momento de si las compañías tienen mucho personal. Vale la pena ponerle mucha atención a esto en la gerencia contemporánea. Otro elemento fundamental, la iniciativa, que es considerada con la ejecución dentro de ese principio y creación de un plan. Recuerden el plan de acción y sus elementos de caracterización, ¿no? Otra parte la unidad, ¿recuerdan ustedes? Otra parte la flexibilidad, etcétera, etcétera. Y dice, una de las mayores satisfacciones que un hombre puede experimentar, y aconseja al administrador que sacrifique su vanidad personal con el fin de permitir a sus subordinados utilizar su ingenio. Aquí hay problemas de tipo real cuando ustedes se encuentren o los que están en el mundo laboral ya lo saben, que a veces usted puede tener excelentes ideas, pero puede tener un jefe que en cierta medida es celoso de que usted tenga mejores conocimientos. Cuando esto ocurre, pues por supuesto que no se generan cambios en los procesos, no hay innovación, no hay creatividad y por supuesto las otras compañías, es decir, las de la competencia sí tienen nuevas iniciativas. Más adelante, a partir de esta afirmación se desarrolla una tesis que es el empowerment, que ustedes por supuesto ya han trabajado, ya reconocen. Entonces en ese sentido vale la pena profundizar un poco y tener en cuenta que lo que prima es el interés general, es decir, la compañía sobre el interés personal de su ego, de su persona, etcétera, etcétera. Y hay uno fundamental en la colectividad, es decir, cuando hay un proceso colectivo, entonces está definido por el espíritu que lo anima y que debe animar, que es el espíritu de grupo, es decir, en forma sintética, es decir, toda la unión hace la fuerza. Es decir, el cumplimiento de los objetivos es más fácil cuando haya una unión, ¿sí?, para cumplir con esa serie de objetivos. Cuando esto ocurre, por supuesto,
es más fácil cumplir con las labores gerenciales de gestión o de administración. A pesar de que su literatura o su texto es muy amplio y en alguna medida a veces aborda muchos temas y muchos experimentos realizados, vamos a abordar un elemento fundamental de una creación que hace para un Congreso Internacional de Minas y Metalurgia el 23 de junio del año 1900. Es decir, años antes de que este texto sea publicado. Y el señor Fayol en su discurso dice: señores, hablando del Congreso, anteayer a la hora de los brindis tuvimos el placer de oír hablar a unos hombres que representaban en el más alto grado la ciencia y la experiencia profesional, así como los notables progresos de nuestras dos grandes industrias y de la afortunada influencia que han tenido en esos progresos las relaciones que existen entre los ingenieros del mundo entero. El señor Harcé caracterizó estas relaciones diciendo que estaban establecidos como una especie de masonería técnica. Subrayo la palabra técnica, señores, porque en efecto los comunicados que ha recibido el Congreso, en ese momento son las ponencias, son casi exclusivamente técnicos. En él no se ha dejado oír ningún eco de nuestras preocupaciones comerciales, financieras y administrativas. Y sin embargo, al Congreso asisten hombres especialmente competentes en estas materias. Es indudablemente de lamentar, por ejemplo, que nadie haya hablado de esas asociaciones comerciales que con los diferentes nombres de convenios, sindicatos, trust, han adquirido desde hace algunos años en el mundo industrial tan importancia. Y llego inmediatamente a las cuestiones administrativas sobre las cuales deseo llamar la atención, porque la enseñanza mutua que practicamos tan útilmente en el dominio técnico me parece llamada a prestar unos servicios no menos grandes en el dominio administrativo. El servicio técnico y el servicio comercial están bastante bien definidos. No ocurre lo mismo en el servicio administrativo. Su contribución y sus atribuciones no son bien conocidas. Sus operaciones no son del dominio de los sentidos. No se les ve ni construir, ni forjar, ni vender, ni comprar. Y sin embargo, todos sabemos que si funciona bien, si no funciona bien, la empresa peligra. Sus funciones son múltiples, refiriéndose a lo administrativo. Él es quien prevé y prepara las condiciones financieras, comerciales, técnicas, etc., en medio de las cuales debe nacer y vivir la empresa. Él también rige la organización, el reclutamiento y el funcionamiento del personal. Es el instrumento de relaciones de todas las partes de la empresa entre sí y de las relaciones de las empresas con el mundo exterior. Esta enumeración, aunque incompleta, da una idea de la importancia del servicio administrativo. El tener a su cargo el personal bastaría por sí solo a conocerle y concederle la supremacía en la mayoría de los casos. ¿Quién no sabe, en efecto, que una empresa, aunque disponga de las máquinas y de los procedimientos de fabricación más perfectos, está destinada al fracaso si no se encuentra en manos de un mal personal? Para representar el modo en que actúa emplearé una comparación tomada de la fisiología. Como ocurre con el servicio administrativo de una sociedad industrial, tampoco el sistema nervioso del hombre es visible para el observador superficial. Sus actos no son del dominio de los sentidos. Sin embargo, los músculos, aunque poseen una energía propia, cesan de contraerse si el sistema nervioso deja de actuar. Sin su acción, el cuerpo humano llega a ser una masa inerte y todo órgano se debilita rápidamente. En todos los órganos y en todas las partes de cada órgano, el sistema nervioso está presente y activo. Por medio de las células y de las fibras recoge las sensaciones y las transmite primero a los centros nerviosos inferiores, centros reflejos y luego de allí, si hay lugar, al cerebro. De esos centros o del cerebro parte a continuación la orden
que por un camino inverso llega al músculo que debe ejecutar el movimiento. La sociedad industrial tiene también sus actos reflejos o ganglionares que se efectúan sin la intervención inmediata de la autoridad superior. En general, sin embargo, la información que procede de un agente en contacto con el mundo exterior o con otro agente de la empresa llega a la dirección que examina, decide y da una orden, la cual por un camino inverso llega a los agentes de ejecución. Tal es el funcionamiento del servicio administrativo. En él participan de una manera mayor o menor todos los agentes. De 100 horas consagradas a una gran empresa industrial, el obrero dedica unas cuantas a las cuestiones administrativas. Informaciones diversas transmitidas al contramaestre, discusión sobre los salarios, la duración y la organización del trabajo, tiempo consagrado a las reuniones de cajas de socorros, de sindicatos, etc. El contramaestre, que recibe y transmite las observaciones de los obreros, que recibe órdenes, las transmite y asegura su ejecución, y que hace él mismo observaciones y da opiniones al contramaestre, consagra más tiempo al servicio administrativo. Esa parte de tiempo absorbida por el servicio administrativo aumenta con la categoría ocupada por el agente en la jerarquía industrial. Las cuestiones de orden, de previsión, de disciplina, de organización, de reclutamiento y de educación de los obreros y contramaestres son ya para el ingeniero ordinario preocupaciones importantes. A estas preocupaciones se añaden para el director las cuestiones comerciales y financieras, las relaciones con el Estado, etc. Y de ello se sigue que el tiempo consagrado a las cuestiones técnicas se reduce cada vez más hasta llegar a ser casi insignificante para el jefe de una empresa muy grande. No digo nada de los agentes del servicio comercial ni de los del servicio financiero o de cualquier otro servicio. Fuera de su especialidad, esos diversos agentes desempeñan en el servicio administrativo un papel análogo al de los agentes del servicio técnico. Todos los agentes de una empresa participan, pues, en mayor o menor medida en la administración. Todos, por su consiguiente, tienen ocasión de ejercer sus facultades administrativas y hacerlas notar. Por eso se ven a veces agentes de instrucción rudimentaria, pero particularmente bien dotados, que pasan gradualmente de las categorías más bajas a las categorías más superiores a nivel industrial. Pero los jóvenes que al salir de las escuelas industriales ejercen desde hora temprana las funciones de ingenieros se encuentran particularmente favorecidos, tanto para hacer su educación administrativa como para mostrar sus aptitudes, porque en la administración, como en todas las ramas de la actividad industrial, el mérito se hace apreciar sobre todo por los servicios prestados. Los agentes que se ocupan en mayor o menor grado de la administración en las minas y en las fábricas, como por lo demás en todas las empresas son multitud, a ellos y particularmente a los ingenieros les pido comunicados administrativos análogos a los que se cambian sobre las cuestiones técnicas. La buena utilización de las dotes físicas, morales e intelectuales de los hombres no es menos importante para el bienestar de la humanidad que la buena utilización de nuestras riquezas minerales. Mientras tratamos de dominar la materia según la expresión de nuestro eminente presidente, refiriéndose al presidente del Congreso, debemos ingeniarnos en dominarnos a nosotros mismos, en descubrir y aplicar las leyes que harán lo más perfectas posibles las organizaciones y el funcionamiento de las máquinas administrativas. Y aquí se hace una indagación que tiene que ver con epistemología gerencial, administrativa o de gestión. ¿Por qué no reunir, para el bien de todos, nuestras observaciones, nuestras experiencias y nuestros estudios? Existen comisiones internacionales que funcionan muy útilmente en búsqueda de métodos de prueba de los materiales de construcción. ¿Acaso la búsqueda de mejores métodos de preparación y de ensayo de los agentes de la industria merece menos solicitud? Para hacer informes útiles no es necesario abarcar magistralmente todo el conjunto de la gran empresa. En el orden administrativo como en el orden técnico, esas especies de trabajo solo están al alcance de un número muy pequeño de personas, pero los más pequeños informes no son siempre los menos interesantes. ¿Y cuántas cosas tenemos que decirnos sobre los medios empleados para tener buenos obreros,
buenos contramaestres, buenos agentes superiores. Cuántas sobre las disposiciones adoptadas para que el aparato administrativo funcione y sobre las diferentes formas de hacerlo. Este es un programa que yo desearía presentar al grupo del señor Jarcé, pidiéndole que añadiera el dominio administrativo al dominio técnico en este tipo de congresos. Me comprometo pues a aportar mi contribución. Esta era una parte de un discurso presentado en un congreso por el señor Fayol en su momento, invitando por una parte a considerar la parte funcional, como por supuesto lo es importante, pero considerar la parte gerencial, administrativa o de gestión de gran valía para el desarrollo de las organizaciones. De ahí que en alguna medida el desarrollo de su tesis es considerarte que se debe preparar a la gente para el manejo de las organizaciones, empresas, y por supuesto esto mejorará no solo a estas, sino que mejorará también el rendimiento, la eficiencia y la efectividad y la eficacia de todos los miembros de esa cadena de transferencia, en la cual la colocación por supuesto de soluciones, en este caso productos, bienes o servicios, nos da la oportunidad de desarrollarnos como seres humanos, de desarrollar la localidad, la región, por supuesto el país, y si tiene que ver con algo, pues aportar a la prosperidad de todos. Por supuesto, una reflexión que debe hacerse al hacer la lectura del texto sugerido, el del señor Fayol, es tratar de analizar comparativamente el contexto en el cual estamos, respecto del cual se encontraba el señor Fayol. Señores, ante todo lo anterior, por supuesto, muchas gracias por su asistencia el día de hoy y por su atención, y hasta un nuevo tema. Feliz día.